Buenos días, familia bonita. Gracias por sintonizarnos, por estar en sintonía, por supuesto, con nosotros. Tenemos un gran tema hablando precisamente del dengue, todo acerca de causas, tratamiento, prevención. Y qué mejor que esta mañana nos acompaña una gran doctora, la doctora Mónica But, para hablar precisamente de este tema. Comuníquese 33 38 10 64 04, mande su mensaje vía QR y bueno, participe con nosotros en este gran tema. Bienvenida, doctora. Mónica, Sergio, bienvenida. buenos días. Un gusto de verdad tenerte con nosotros. Y fíjate, hablando esto del dengue, estábamos platicando ahorita tras bambalinas. Obviamente hay que ponernos repelente porque no hay nada para prevenirlo. Digo, podemos prevenirlo socialmente hablando, obviamente, sí, con cuidando. Repelente. Bueno, ya sabes, las cosas que hay, la basura y demás, que las aguas estancadas, que sí. Bueno, en un Guadalajara que tanto llueve, pues es inevitable. Y ahorita, tenerlo, exactamente, ¿no? En época de lluvia, ¿no? Así es, buenos días. Pues justamente estamos en la temporada de dengue, sí, ¿no? La temporada de lluvias, sí, la más temida. Y precisamente la prevención es lo más importante. Eliminar estos criaderos de mosquitos, estos contenedores de agua que tenemos, que diferente a lo que se cree, en realidad el mosquito del dengue le gusta el agua limpia. Ok. No es como tanto el agua residual, el agua negra. Les gusta reproducirse en contenedores de agua limpia, los tinacos, los floreros, los baldes, estos contenedores que se llenan con la lluvia. Ajá. Y finalmente es nuestra labor eliminar todos estos criaderos de mosquito para disminuir la incidencia del dengue. ¿Cómo puedo detectar o cuáles son los principales síntomas para detectar el famoso dengue y no automedicarnos porque somos muy de, ay, es una gripita, me duele el cuerpo, me tomo el famoso paracetamol? ¿Cómo identifico que tengo dengue? Pues aquí los principales síntomas son fiebre, naturalmente son fiebre a veces muy alta, dolor de cabeza y un malestar generalizado importante, mucho dolor de cuerpo, mucha falta de energía, fiebre y dolor de cabeza. Esos son como los signos principales. Y sin otra causa, ¿no? Porque de repente traemos gripita o traemos dolor de pancita o algo así, una causa identificable y decimos, bueno, puede ser por eso. Pero así una fiebre que surge de la nada, un dolor de cabeza que surge de la nada, estar en la temporada de dengue o también en una colonia o en una zona donde hay alta prevalencia de dengue es lo primero que tenemos que sospechar. Mónica, pero ¿de dónde nace el dengue? ¿Por qué se crea el dengue? A ver, llega el zancudito, se pone el mosquito, se planta en el agua y ¿cómo se crea el dengue? No sé, ¿qué es el dengue, digamos? Esa es una muy buena pregunta porque a veces creemos que todos los zancudos son portadores del virus. En realidad, el virus del dengue, pues sabemos que hay 4 tipos, del 1 al 4, y no todos los zancudos lo tienen. Pero una vez que el virus entra al aparato del zancudo, lo transmite al momento de picar, y eso también es un mito muy importante, que si el dengue se transmite de persona a persona, ¿no? Que si yo estoy conviviendo aquí con esta persona que tiene dengue me va a contagiar, y en realidad no. El intermediario es el zancudo infectado que pica a una persona que tiene el virus en su sangre y pica a otra persona que no tiene el virus. Así es como se transmite, pero no todos los zancudos tienen el virus. O sea, si el zancudito picó a Sergio, Sergio tiene dengue y el mismo zancudo te pica a ti, ¿así se puede transmitir? Así es. Sí, bueno, todo tiene como un periodo de incubación y como el ciclo de vida del virus, ¿no? Pero si está en la parte del ciclo en la que se puede transmitir a la otra persona, efectivamente sí me lo va a transmitir. Por eso, justamente en los hospitales, cuando tenemos pacientes con dengue, idealmente deben de estar protegidos con un mosquitero, porque si llega un zancudito y pica al paciente y le pica al de la cama de al lado, pues así es una transmisión adentro del hospital que no termina. Ahora, ¿de qué depende que ese zancudo sea el del 1, del 2, el del 3 o el del 4, el del cuarto tipo de dengue? Aquí es muy importante saber que, bueno, dentro de los 4 tipos de dengue, hay unos más graves que otros, ¿no? El 2 y el 3 son más graves, pero hay zonas de prevalencia, ¿no? Supongamos que aquí en Jalisco la mayor prevalencia es del subtipo 3, en otras partes de México hay otros serotipos más comunes, o en otras partes del mundo, depende de la temperatura, la altitud, de varios factores. ¿A qué se refiere, doctora, cuando dicen, es que te dio dengue del normal o te dio del hemorrágico? Que todos decimos que el dengue hemorrágico, escuchamos hemorrágico y nos asustamos porque sabemos que es un poquito más complicado y que hay como más repercusiones en la salud. Sí, actualmente ya no
sería lo ideal decir hemorrágico y no hemorrágico. Ajá. Ya la Organización Panamericana de la Salud ya tiene una clasificación particular del dengue, que es dengue sin datos de alarma, dengue con datos de alarma y dengue grave. En realidad así es como lo debemos de decir, y justamente son los datos de alarma que estábamos comentando hace un momento. Dolor abdominal intenso, vómito que no se quita. Ya cuando comenzamos con sangrados en la nariz, en las encías, es como vamos a clasificarlo, pero no tanto como hemorrágico y no hemorrágico. Es muy importante que también en la comunidad médica de repente los mismos colegas, hemorrágico, no hemorrágico, pero no, lo correcto es decir con datos de alarma o sin datos de alarma. Ajá. Y saber identificar los datos de alarma. Bien. Mónica, ¿qué tanto tiene que ver la cuestión física, personal, obviamente, la condición que tienes en ese momento para que te dé más fuerte el dengue o no? Obesidad, hacer ejercicio, o sea, una persona que no es sedentaria, digamos, a una persona que hace deporte o demás. ¿Afecta eso? Sí, bueno, sí, de hecho, sí hemos estado viendo un patrón en el cual, obviamente, las personas que tienen una condición inmunológica subyacente, ajá, sí pueden tener una respuesta un poquito más grave hacia el virus. También la obesidad en sí, o sea, el estado de obesidad es un estado proinflamatorio, que tiene nuestro sistema inmunológico como en alerta, y sabemos que todos los efectos que genera el virus del dengue son inmunomediados. ¿Eso qué quiere decir? Que es nuestro sistema inmunológico el que genera, por ejemplo, el daño a las plaquetas o todos estos síntomas que tenemos, es mediado por el sistema inmune. Entonces, si ya tienes una condición inmunológica subyacente, un estado proinflamatorio, sí hay una respuesta inflamatoria más exagerada y te puede ir un poquito peor. O también, si ya tuviste dengue en el pasado, sí está muy estudiado que si te vuelve a dar, te puede dar más grave los síntomas. Doctora, tenemos llamadas y preguntas de nuestro auditorio. Gracias por comunicarse con nosotros. Te preguntan, dice, buenos días, mi esposo tiene 3 días que le duelen los huesos, la cabeza, se marea, le duele terrible la garganta y le da fiebre. ¿Es probable que tenga dengue? ¿Cómo podemos saber y qué puede tomar? Aquí sí es importante, ante una sospecha, dependiendo del tipo de paciente, hacer las pruebas pertinentes en el tiempo pertinente. De repente llevamos media hora con fiebre y ya queremos ir al laboratorio a hacernos una prueba de dengue y naturalmente va a salir negativa. Idealmente debemos esperar 48 a 72 horas para realizar una prueba, por ejemplo, de NS1 para el dengue, que esa es como la prueba más temprana que nos va a permitir tener una sospecha diagnóstica, y más adelante los anticuerpos, o si tenemos la posibilidad de hacer una PCR, como aprendimos durante la pandemia, que es como ese hisopado en el que miden la carga genética del virus, sí podemos hacer un diagnóstico. Aquí más que nada es vigilar que el paciente o la persona no tenga datos de alarma, que empezara con sangrado, con dolor abdominal intenso, que tuviera algún tipo de desmayo. Ahí sí sería acudir a hospital, y ya en el hospital pues harían todas las pruebas pertinentes. ¿Al cuánto tiempo de que te pica el mosquito se empiezan a presentar los síntomas? O sea, se incuba la enfermedad, y ¿al cuánto tiempo se empiezan a presentar los síntomas? ¿48 horas? No, en realidad los periodos de incubación son variables. Y pueden tardar incluso hasta una semana, 10 días en todo este ciclo de vida del virus, para que se incube y también en tu cuerpo que empiece a generar estos síntomas. Bien. Así es. Te pregunta por acá, hola, buenos días. Yo tuve dengue hemorrágico, pero me dijeron que puede volver a darme más intenso. ¿Eso es verdad? Y por otro lado, también te pregunta Carmen Fuentes, hace 2 años me dio dengue. ¿Qué pasa si me da por segunda vez? Muy relacionadas las preguntas. Sí, eso es muy importante. En las personas que ya tuvieron dengue, se tienen que cuidar el triple. Usar repelente, evitar zonas donde hay muchos zancudos, porque nuestro cuerpo genera un mecanismo que se llama ADE, que es mediado por anticuerpos, en el cual nuestro sistema generó anticuerpos contra algún tipo de dengue. Supongamos que a mí me dio el virus tipo 2, y el año que entra me da el virus tipo 3. Mi cuerpo reacciona de manera exagerada ante esos anticuerpos, que son ligeramente diferentes, el 2 y el 3, y nos puede ir muy mal. En realidad, entonces,
todas las personas que ya tuvieron un dengue confirmado, porque luego también creemos, yo creo que tuve dengue, y en realidad nunca lo confirmamos, sí extremar precauciones, porque sí es verdad que te puede dar más grave la segunda vez y la tercera ni se diga. Si la primera vez me dio el hemorrágico y la segunda vez te da el del normalito, ¿es lo mismo, el mismo efecto? No influye si te dio dengue grave o no la primera vez, influye el serotipo que te dio. ¿Y qué pasa con la baja de plaquetas? Que es como muy común y escuchamos, es que trae las plaquetas muy bajas. Sí, eso también es muy importante porque de repente llegan pacientes con sospecha de dengue y les toman niveles de plaquetas y las tienen normales y dicen, entonces no es dengue. Pero en realidad no. O sea, si bien sí se pueden bajar las plaquetas, no es de ley que todos los pacientes deban de tener las plaquetas bajas. El virus tiene esa tendencia a atacar, o más bien el sistema inmune confunde al virus con las plaquetas y ataca las plaquetas. Lo que hace el virus también es suprimir la médula ósea, que es donde se producen las plaquetas. Entonces son varios mecanismos que influyen en que bajen las plaquetas, pero no es en todos los casos. Muy bien, por acá dice, buenos días, mi hijo padece asma bronquial y hace un año se manifestó con todos los síntomas del dengue, dolor de cabeza, vómito, diarrea, fiebre alta, dolor de huesos y le salían coágulos de sangre por la nariz. Esto puede tener secuelas en sus enfermedades siguientes. Pues más que secuelas, aquí hay que determinar si realmente tuvo dengue, tomando una prueba de anticuerpos IgG, y si sí tuvo dengue, sí extremar precauciones para que no le vuelva a dar, porque sí pudiera ser un poquito grave. Sí. Y también, por ejemplo, en pacientes con asma o pacientes que por alguna enfermedad están tomando corticoides, inhalan corticoides o toman corticoides, que sabemos que son medicamentos que afectan nuestro sistema de defensa, sí extremar precauciones para que no nos vuelva a dar el dengue. Dice por acá Sergio, de 24 años, tengo 2 días con fuerte dolor de cabeza. Me duelen detrás de los ojos, mis extremidades no tienen fuerza. Sí, igual, son como son síntomas inespecíficos, vaya. O sea, sabemos que 1000 enfermedades nos pueden causar estos síntomas, pero estando en la temporada, más bien tener como ese conocimiento o esa información de, ok, me siento mal, puede ser dengue, voy a estar vigilando los datos de alarma. Investigar sobre los datos de alarma y estar vigilando para saber si me puedo quedar en casa o si tengo que acudir al hospital a que me revisen. Si ya tiene 2 días, ¿sería momento de hacerse ya una prueba? Sí, se puede hacer una prueba, ya sea una PCR o un antígeno NS1. Perfecto. Buenos días, dice, saludos a todos. Tengo 47 años, me ha dado dengue 2 ocasiones, sin datos de alarma. Me dicen que causa de eso se me cae muchísimo el cabello y que por eso tengo anemia. ¿Será cierto esto y qué debo hacer? Bueno, aquí las cuestiones de la anemia y la pérdida de cabello pueden ser multifactoriales. Donde sí se ha estudiado muy bien es en COVID, el famoso efluvio telógeno. Pero aquí habría que investigar otras causas, ¿no? Ver que haya un balance hormonal, que no esté teniendo algún descontrol de sus chequeos anuales y todo eso. Como tal, el dengue no tendría por qué causar anemia crónica. No es una causa de... Dice por acá, hola, buenos días. A mí me dio dengue hemorrágico y a partir de ahí el repelente ya no me funciona. ¿Qué puedo hacer, será? Aquí hay que ver qué tipo de repelente estamos usando. Eso es muy importante. Todos quisiéramos que fuera verdad, pero la citronela, por ejemplo, los repelentes de citronela, con esencias naturales y todo eso, en realidad no funcionan como quisiéramos. Entonces, si estás usando un repelente de citronela del supermercado, quizá no es lo ideal. Los repelentes que se tienen que usar son los que contienen DEET, que es una sustancia química que interfiere en la percepción del zancudo hacia tu persona. O sea, como que afecta su olfato y ya como que no te detecta, como que lo despista. Entonces, sí debemos de ver en la parte de atrás, en el contenido del repelente que estamos comprando, que tenga DEET. DEET. El nombre es más complejo, es N-dietiltoluamida, pero dice ahí DEET y eso es el que realmente funciona.
porque hay muchos repelentes naturales, con hierbas, etcétera, que no repelen realmente al mosquito. Es importante punto. Dice, doctora, ¿es verdad que si ya me dieron las 2 cepas de dengue, soy inmune o tengo que cuidarme de igual manera? ¿Y qué tan cierto es si el complejo B ayuda a prevenir la picadura del zancudo? Esas son muy buenas preguntas. No son 2 serotipos de dengue, son 4. Y nos puede dar infinidad de veces. Nos puede dar primero una vez el 2, luego el 3, luego el 1, luego otra vez el 2, etcétera. Entonces, con mayor razón, si ya me dio dengue, me tengo que cuidar el triple. Entonces, y eso del complejo B también. Quisiéramos que fuera cierto, pero no hay estudios contundentes que digan, ya me tomé mi pastillita. Ya no me va a picar. Ya no me va a picar. Volvemos a lo mismo, hay que usar las sustancias que están científicamente probadas en los repelentes oficiales. Bien. Sí, por acá Claudia García, de 63 años. Después del dengue me quedó dolor de espalda y rodilla. ¿Eso es normal? No. Las secuelas, ¿no? Que estábamos platicando. Sí, no, idealmente no debe de quedar como tal dolor. Aquí habría que investigar lo mismo, ¿no? Sus niveles hormonales, sus niveles de las sustancias en sus músculos, en sus huesos, para ver si no hay otro problema como subyacente. A veces como que le queremos echar la culpa a algo, ¿no? Sí, claro. Hace 10 años me pasó esto y por eso tengo esto, ¿no? No, a veces siempre le echamos la culpa a algo. Entonces, no, hay que irnos a revisar constantemente. Doctora, ¿con qué quieres concluir este tema? Y también preguntar rápidamente que si la fruta de carambola te ayuda también a prevenir el dengue. No, ni el complejo B, ni la fruta, ni el agua de coco me va a subir las plaquetas. Esos son mitos. Y aquí más que nada lo importante es un llamado a la población para disminuir los casos de dengue. ¿Cómo? Lo primero es eliminando los criaderos del mosquito. Seamos conscientes en nuestras casas, eliminando todos estos contenedores de agua. Y también, si estamos en la temporada de dengue y en zonas de alta prevalencia, aprender a identificar los datos de alarma. Eso es muy importante para saber si podemos estar en casa o si tenemos que acudir a revisión a un hospital y no automedicarnos ni tomarnos remedios. Siempre acudir a revisión con un experto. Claro. La única modo de prevención es con eso y ahora sí, el me protejo, lo va a hacer usted, pero con repelente, ¿cierto? Así es, doctora. Y que tenga, ¿qué es el DEET? ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes sociales para poder mandar también las preguntas que el auditorio amablemente nos hizo? Los invito a seguirme en mis redes sociales, doctora Monia But, y estaré muy contenta de seguir respondiendo sus preguntas. Gracias, ya María. lo sabe, síganle en redes sociales y dejamos también sus datos para que usted agende una cita. No se automedique, mejor vaya con una buena doctora. Gracias. Dice el doctora. repelente, por favor, el repelente. DEET. Gracias, Mónica. Vamos contigo, mi querida Kaira. Muy buenos días. ¿Qué nos tiene?